miedo a la voz de los ciudadanos. Se lo repito, lo ha dicho usted, no hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Señorías, España tiene un gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante el sufrimiento de los ciudadanos españoles. España tiene un gobierno cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel. Y tiene un gobierno que, para lograr eso, está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles. Esto que acabo de decir es más o menos el resumen de las explicaciones que tengo que dar en muchas ocasiones ante amigos, aliados y otros actores internacionales cuando me preguntan por la situación de nuestro país. Y la verdad es que tengo que reconocerles que no les descubro prácticamente nada nuevo. Ellos ya lo saben todo. Ellos saben bien quién gobierna en España. Créanme que a veces, por diplomacia, hasta percibo que se aguantan la risa cuando oyen al marido de Begoña Gómez hablar de prevención de la corrupción. Igual que se aguantan la risa cuando escuchan hablar de transición verde competitiva a esa hora, al primer gobernante que ha conseguido un apagón total de su propio país. Digo esto, señorías, ahora que vamos a hablar de las cumbres internacionales, para que seamos conscientes en esta Cámara de cuál es la imagen del gobierno de nuestro país en el exterior. Esa imagen, como le suele suceder a los narcisos, es muy distinta de la que ellos se creen que proyectan. El señor Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, como una especie de Obama de Pozuelo. Y quizás soñaba con algún tipo de cargo internacional que le alejase de los juzgados de Plaza de Castilla. Me temo que no lo ha conseguido. Si en las conversaciones que mantengo con distintos líderes internacionales surge alguna comparación con el presidente del Gobierno, he de decirles que la que más se repite es la de Nicolás Maduro. Aunque, pensándolo bien, Maduro no se lucraba con los negocios de su suegro antes de convertirse en un tirano. Conducía un autobús, algo mucho más decente, señorías. Porque, señor Sánchez, de usted no se puede decir, como de las princesas, que usted no tenga pasado. Y cuando lo explicas fuera, cuesta creerlo. También tiene futuro, un futuro judicial, sin ninguna duda. Y en cuanto a su presente, pues ya lo hemos visto esta mañana. Un discurso soporífero, lleno de embustes, de maniqueísmos, de trampas, como los de sus héroes socialistas Chávez y Castro. Y un discurso tan alejado de la realidad como lo está en este momento este Parlamento de la voluntad popular. Esa es la imagen que tiene Pedro Sánchez en el exterior y es muy importante entenderlo para afrontar este debate sobre los consejos europeos. Desde luego, yo no voy a decir que todos los líderes y mandatarios internacionales tengan una mala opinión de Pedro Sánchez, en absoluto. Hay muchos que, aunque también se sorprenden con seguridad con los escándalos de corrupción y las evidentes incapacidades de este gobierno, seguro que aprecian en el señor Sánchez que es muy obediente y muy sumiso ante las agendas internacionales. En eso también es el número uno. En determinados ambientes globalistas es verdad que esto le granjeará apoyos a los promotores de esas agendas internacionales. Estoy convencido que les resulta muy difícil encontrar un gobernante tan dispuesto y tan solícito para regalar la soberanía y la prosperidad de su propia patria. Ese es Pedro Sánchez. Pero lo cierto, señorías, es que, de momento, este es el señor que representa a España en los foros internacionales para tratar temas como la guerra de Rusia, la Alianza Atlántica u Oriente Medio. Y un segundo, señor Feijóo, para darle un consejo. No empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como el 23 de julio. Aquello no salió bien. Y ustedes no se rían tanto, que acabarán desfilando en los juzgados. Pero lo cierto, señorías, es que este Parlamento ha entregado los mandos de la nación
a un narcisista sin escrúpulos, aupado por una flotilla de vagos y maleantes dirigida por unos terroristas y por unos yihadistas. Y hablando de terroristas, permítanme que me dirija a los señores del Partido Popular para preguntarles, porque no han dicho nada sobre ello, si saben ustedes que Pedro Sánchez ha indultado a los terroristas callejeros que atacaron a simpatizantes de Vox en Zaragoza. ¿Lo saben? Porque no han dicho nada. Y esto que les digo no es retórica, es que el Gobierno ha indultado, el Gobierno indulta a los que atacan violentamente a la oposición y pacta con los que han asesinado y herido a miles de españoles. Ese es el Gobierno que tenemos. Me parece bien que diga usted, no cuente para nada conmigo. Bien, está bien, pero es que ayer aprobaron con ellos el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha para aumentar el número de políticos. Tienen que ser coherentes en sus planteamientos. Esto que ha hecho el señor Sánchez con el indulto no es una anécdota, es una declaración gravísima de intenciones del presidente del Gobierno. Y la declaración nos dice que para seguir en el Palacio de la Moncloa está dispuesto no solo a asaltar las instituciones como ha hecho, sino a promover que se utilice la violencia hasta cualquier extremo contra la oposición, indultando a los que la ejercieron. Sí, lo ha hecho. No se encoja de hombros, lo ha hecho. Creo que si el Partido Popular entendiese de verdad esta realidad, rompería de inmediato todos los pactos que tiene con el Partido Socialista, en Bruselas y en Ceuta, donde gobiernan juntos a pesar de haber podido gobernar con Vox. Con Vox no gobiernan en ningún lado. Con el Partido Socialista gobiernan en Bruselas y gobiernan en Ceuta. Háganselo mirar. Porque en Bruselas, por desgracia para los españoles, el PP y PSOE siguen de la mano, junto a sus aliados separatistas y comunistas. Y ese es el problema de la seguridad exterior e interior de España y de Europa. Que ustedes, señores del PSOE y señores del PP, han rendido nuestras fronteras y promueven una invasión de millones de personas sin importarles las consecuencias. Ese es el problema, que ustedes, señores del PP y del PSOE, con ese terrorismo climático del que se benefician solo los megarricos que luego le dan premios al señor Sánchez, han dejado a Europa indefensa ante las amenazas de Putin o de cualquiera, destruyendo nuestra capacidad energética hasta el extremo de los apagones y destruyendo nuestra capacidad industrial hasta el extremo de la sumisión a China, como estamos viendo estos días. Y para colmo han renunciado, votándolo en este Parlamento, a explorar y explotar nuestros propios recursos minerales. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del PP, que de la mano nos traen ustedes de esos consejos europeos las zonas de bajas emisiones y eso que ahora llaman transición verde competitiva, que consiste en seguir destruyendo nuestro campo y nuestra industria, pero que se note un poquito menos, a ver si los españoles no se enteran. Y ese es el problema, señorías del PP y del PSOE, que de la mano nos pretenden traer el euro digital, quizá el mayor ataque contra la libertad que amenaza a los europeos. Se viste de feminista el partido de los burdeles y pretenden controlar hasta el último céntimo para saber en qué se gastan el dinero los españoles los partidos que han cobrado sobres en metálico. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del Partido Popular, que de la mano, y esto es un bochorno del que tardaremos muchísimo en recuperar nuestra imagen, se fueron a pactar el control judicial de España en el extranjero. Y lo hizo el señor Bolaños y el señor González Pons del Partido Popular, sentados con un comisario que ha sido detenido por ladrón. Se ha enterado, ¿verdad, señor Bolaños? Oigan, si defienden juntos todo lo esencial, todo lo que viene del Parlamento Europeo y afecta a toda la legislación nacional, ¿por qué no se presentan en una sola lista? ¿Por qué no lo hacen? Creo que sería lo más honrado. Quizá por ese motivo no van a hacerlo por ahora. Pero con una lista conjunta del PP y del PSOE podríamos debatir con mucho más sentido sobre los puntos de la comparecencia de hoy. Por ejemplo, sobre los servicios públicos. Ustedes, todos ustedes en esta Cámara, han promovido la llegada de millones de inmigrantes a España sin pensar para nada en los servicios públicos. Y eso ha tenido consecuencias, en primer lugar, para la vivienda. Ya que ha salido el señor Sánchez, bla, 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 la vivienda ha dicho 4 palabras. Oiga, que han gobernado 30 años ustedes y 15 años ustedes, 45 años. Igual los que han
ocasionado el problema no son los que van a traer la solución, porque en España nuestros padres podían comprar una vivienda hace 40 años en poco tiempo y había unos salarios adecuados, y ustedes nos han traído hasta este punto. Usted también, señora Montero, usted, señor Sánchez, y ustedes, señores del Partido Popular. La vivienda es un problema europeo, nos dice Pedro Sánchez. Y el problema es el neoliberalismo. Mira, el problema, ¿sabe cuál es? El intervencionismo, los impuestos abusivos que les caracterizan a ustedes y que han llenado el país de inmigración ilegal. Ese es el verdadero problema. Este año acabará con 600.000 inmigrantes más. 600.000 inmigrantes más que se suman a los más de 3 millones que han entrado en los últimos 5 años. ¿Cuál es el resultado? Pues ese, que no hay vivienda asequible, aunque suba aquí el presidente del gobierno a estafar a la gente, que no hay salarios que permitan emanciparse a los jóvenes, que les permitan formar una familia y se tienen que ir de nuestra patria mientras traemos a otros, que no hay seguridad en las calles, díganselo a las mujeres, y que no hay cita para el médico en un tiempo razonable. Ha traído aquí muchos datos el señor Sánchez de las comunidades autónomas, pero esos datos son consecuencia de sus políticas, no solo de la de estos señores, son consecuencia de sus políticas, que han gobernado en todas las autonomías, son consecuencia de lo que están haciendo también con la inmigración masiva, convirtiéndolo en una invasión migratoria. Y me voy a detener un minuto en este asunto. La sanidad en España está muy cerca del colapso. Me alegro de que el señor Sánchez haya traído datos para demostrarlo. Solo en la Comunidad de Madrid, y agradezco que la señora Ayuso, aunque tenga responsabilidad en lo que voy a denunciar, al menos ha tenido la decencia de darnos la información, cosa que no ha hecho ni el señor Juanma Moreno Bonilla ni hace este gobierno. Solo en la Comunidad de Madrid se atiende a 200.000 inmigrantes ilegales al año. Eso no iba a tener consecuencias. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué hay listas de espera? ¿Por qué cierra usted los ojos? ¿Por qué se encoge de hombros? No hagan gestitos, solucionen el problema de la gente, asuman su responsabilidad y su gigantesca culpa en lo que está pasando con la sanidad en España. En otros sitios, lo decía, no sabemos, porque el señor Moreno y el gobierno no dan datos, pero sabemos que siguen regalando la tarjeta sanitaria, que por cierto, cuando un español se cambia de provincia o es un menor, tiene complicaciones para obtenerla. La tarjeta sanitaria medio mundo, y que publicitan en los países de origen el acceso al ingreso mínimo vital en España. Y encima se muestran orgullosos de que haya aumentado el ingreso mínimo vital. Están trayendo a millones de inmigrantes con la promesa de una paguita y de sanidad gratis. Lo están haciendo todos ustedes. Y no ha existido un plan más estúpido, más irresponsable y más suicida que su política migratoria durante estas décadas. Y llegados a este punto, señorías, todas las soluciones van a tener que ser drásticas. Lo saben todos ustedes y no lo quieren, y lo saben y lo quieren los ciudadanos españoles. España necesita la repatriación urgente de todos los ilegales que están en nuestro suelo. España necesita la deportación de todos los extranjeros que, aun residiendo legalmente en España, estén cometiendo delitos o estén tratando de imponer religiones fanáticas. Y España necesita la reemigración de todos los que han venido a nuestro país y se niegan a trabajar y están viviendo de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles, pero que los españoles necesitan. Y al mismo tiempo, y lo saben ustedes, España necesita recuperar al talento español de tantos jóvenes y algunos algo más mayores que han tenido que irse de su propia patria porque no tenían aquí oportunidades de futuro. Todos ustedes saben, aunque gesticulen, que esto que he dicho aquí es verdad. Todos ustedes saben que lo que acabo de decir no solo es de sentido común y no solo es verdad, sino que es lo que creen la inmensa mayoría de los españoles, incluso de los que les votan a ustedes, y lo que creen la inmensa mayoría de los inmigrantes legales que sí están integrados, trabajando y levantando este país codo con los españoles. Y por eso no se atreven a preguntar a los españoles, por eso no quieren preguntar a los españoles. Porque ustedes no respetan a los españoles, quieren seguir avanzando como hasta ahora, 4 décadas más de espalda a los españoles y sin hacerles una puñetera pregunta en referéndum sobre los asuntos que más afectan a sus vidas, como es la invasión migratoria, como es el terrorismo climático, como es la transición verde y todas las zarandajas con las que ustedes están arruinándolos. Como saben, ya llego a Valencia, no se preocupe, voy a llegar, igual no le gusta lo que le voy a decir. Lo saben y
como sabemos todos, que los servicios públicos se deterioran a gran velocidad. Como sabemos que España tiene los peores resultados del informe PISA desde que existe este informe. Como sabemos que los trenes del señor Puente no funcionan. Como sabemos que se han disparado los crímenes más graves, especialmente contra las mujeres. Como sabemos que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder se han multiplicado las violaciones en España. Y como sabemos que solo en Madrid la mitad de los presos son extranjeros. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Para ustedes no. Para la gente de a pie, sí, absoluto. Señorías, de la mano el PSOE y el PP mantienen el pacto para la inmigración en Bruselas, que es un pacto para la invasión. Mantienen los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, es decir, todo lo que hace daño a la sociedad española. Hablan de transición ecológica, y la única transición que existe es la del dinero desde el bolsillo de las clases medias hasta los megarricos que dan premios a Pedro Sánchez y que le aplauden en los fondos internacionales. No hay fondos para arreglar los caminos rurales, pero sí para financiar congresos sobre movilidad sostenible. No hay fondos para arreglar y adecuar el Barranco del Pollo y todos aquellos lugares por los cuales se ha producido la catástrofe y en los que ustedes pararon las infraestructuras, pero sí hay fondos para resignificar el Valle de los Caídos y para convertirlo en un templo masónico, con apoyos sorprendentes, por cierto. No hay fondos para construir presas y para hacer cortafuegos, pero sí para medir cada gramo de CO2 que emite un español cuando sale a comprar la barra del pan. Hasta sobre esto hemos leído. Y lo dicen desde un Falcon cuando van rumbo al foro de Davos. El problema no es el pan, el problema es su plan, el problema son sus políticas, el problema son sus acuerdos, sus traiciones, de todos ustedes, señorías. Claro, habla aquí del CO2 y de las futuras generaciones, no sé cómo no se abochorna. Pues si las futuras generaciones no le votan a usted, si los jóvenes están hartos de usted, si los jóvenes saben que su plan de terrorismo climático les está empobreciendo, arruinando y condenando a abandonar su propio país, deje de estafar a la gente y no le ayuden ustedes en esa estafa. Claro que los jóvenes no se creen su estafa climática. Lo que ven es que no tienen ni trabajo, ni pan, ni vivienda, ni patria. La culpa no es de los españoles, señorías. No es de los españoles que no queremos someternos a su plan de empobrecimiento masivo y a su agenda de transferencia de la riqueza desde los de abajo hasta los de arriba. En realidad no nos piden que contaminemos menos, nos piden que obedezcamos más, mientras pactan con los países más contaminantes del mundo. Sí, a ese que ustedes han enviado ahora a la delegación más importante arrodillando a España ante China. No son capaces de resolver lo más cotidiano, no son capaces de resolver las cosas que afectan a la gente. Que los trenes lleguen a su hora, como antes, que no haya apagones, como antes, que los españoles puedan acceder a una vivienda con un salario digno, como antes, o que una tormenta no se lleve por delante media provincia y la vida de 200 españoles, como antes, que se hacían obras para evitar estas cosas. Pero quieren planificar, no son capaces de resolver lo principal, pero quieren planificar el clima del planeta los próximos 100 o 200 años. Pero esto es un chiste macabro, es una estafa, es una broma pesada, es un insulto a los españoles. Son incapaces de aprobar unos presupuestos, pero nos dicen que van a salvar el mundo poniendo un nuevo impuesto a la gasolina. Señores del Partido Popular, reconozcan de una vez que estos pactos arruinan a los españoles y pongan en marcha las políticas para paliar las consecuencias de esos pactos. Ese es el pacto que nosotros les proponemos, movilizarnos para que se hagan presas y diques necesarios en Valencia. Vamos a hablar de Valencia. Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques para que no mueran españoles. Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podemos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde algunos medios afines a Génova 13? Y si conseguimos esa investidura, ¿cómo va a explicar que podemos llegar a acuerdos en Valencia, en Murcia y en Baleares y que son imposibles en Extremadura? ¿Cómo pueden ustedes viajar por el país diciendo una cosa distinta en cada región? Sobre todo, ¿cómo puede hacerlo usted? Porque los líderes regionales hacen lo que quieren, pero usted es el que tiene que dar la cara por toda España y asumir discursos diferentes. Porque si no, va a romper de una vez por todas
con esos pactos, con el del terrorismo climático, con el de la inmigración masiva, pues con nosotros no tiene que contar. Debería contar con el Partido Socialista, que está muy convencido de todo ello. El señor Sánchez veo que disfruta viendo su incomodidad o su aparente incomodidad. Y cuando se baja del Falcon pide elecciones en Valencia y aquí le jalean todos. No quiere que lleguemos a un acuerdo, es evidente, porque Sánchez cree que tienen que votar los españoles de la Comunidad Valenciana. Es verdad. Tienen que votar en unas elecciones generales junto a los del resto de España. Pero voy a decirle algo más. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante los españoles. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Se lo repito, lo ha dicho usted. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Y concluyo, señor Sánchez, que ahora ya se ríe nervioso. La imagen que tiene usted ahí fuera no es la que se imagina. Y esa mano que estrecha en cada ocasión es la de personas que están pensando cuánto va a durar usted antes de responder ante la justicia por los negocios de su mujer, por los fraudes de su hermano, por los sobres de su partido, por los burdeles de sus ministros. Nadie se cree que usted no supiera nada de todo eso. Creo que los jueces no pensarán distinto. Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional.